Bueno, en esta clase vamos a seguir con músculos. Recuerden que no vemos todos los músculos, pero tenemos que saber algunos músculos, tanto de plano profundo como de plano superficial. Y bueno, la clase pasada terminamos con lo que es el trapecio. Vamos con los músculos que comprometen a lo que es occipital, C1 y C2. Que son los músculos que se lastiman o se lesionan principalmente en un síndrome de latigazo. Recuerden que un síndrome de latigazo es la hiperflexión y la hiperextensión de las cervicales y se dan principalmente en un choque en carro. Pero también este síndrome de latigazo te puede dar cuando hacemos una inmersión en una piscina, cuando nos avientan. No necesariamente tiene que ser en flexión y extensión, también puede ser en una flexión lateral. Por ejemplo, en un accidente de carro, cuando los golpean de lado, entonces también se da esta hiperflexión lateral. Bueno, tenemos estos músculos de cuello, que es el recto posterior mayor de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza, oblicuo superior de la cabeza y oblicuo inferior de la cabeza. Para sintetizarles estos músculos y no irnos así como que cada uno, busquen algo que se llama el triángulo de Tilaux o el triángulo suboccipital, que básicamente es el triángulo suboccipital es principalmente este que es otro músculo, y ese de aquí, ¿no? En esta imagen pues está nada más este de rojo porque pues es el músculo que se está presentando. Pero este es el triángulo de Tilaux o el triángulo suboccipital, que igual por ahí pasan arterias, venas y el paquete neurovascular, que es son muy importantes, que pasan precisamente por estos músculos. Por eso después de un síndrome latigazo sentimos adormecimiento en la cara, en las manos y demás, por esta parte que se lesionan o se llegan a inflamar o contracturar o espasmar estos músculos. Ok, bueno, estos músculos me sirven para hacer la extensión y para flexiones laterales principalmente. Tenemos el músculo occipital y para esto le voy a pedir otra vez a mi modelo que pase. Okay. Músculo occipital es de antes, en los libros de bibliografías de hace 10 años, se tenía en cuenta que era el músculo fronto-occipital, pero de 10 años a la fecha ya se dividió en músculo frontal y músculo occipital. El músculo occipital está en el occipital precisamente, ¿vale? Y esto me sirve para yo poder mover lo que es el cuero cabelludo y me sirve para hacer una extensión. ¿En qué momento se mueve el cuero cabelludo? Cuando hacemos la extensión, ¿vale? Entonces para eso me sirve el músculo occipital. Después tenemos el músculo transverso del cuello o transverso espinal, que tiene un origen en las apófisis transversas de T1 a T3. Eso ya se los dije en clases de palpación, lo vamos a ver, T3, T2 y T1. Y se inserta en las apófisis transversas de C7 a C1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta arriba. Entonces es un músculo que va hacia arriba. Aquí vamos a ponerle una flecha para saber que va hacia arriba. A pesar de que va de transversa a transversa, es un músculo que tiene estas inserciones, ¿no? Entonces va de transversas a transversas, es un músculo que va de abajo hacia arriba. Y músculos del cuello van a ver esta particularidad o esa peculiaridad que tienen, que los músculos del cuello siempre van de abajo hacia arriba, porque la inserción siempre se va a acercar al origen. Entonces, este músculo transverso del cuello me sirve para una extensión
cervical. A una flexión cervical. Obviamente este músculo se va a elongar. Extensión, el músculo transverso del cuello o transverso espinal. Después seguimos con el músculo esplenio de la cabeza o los músculos esplenios de la cabeza, que no es todo ese músculo que está ahí de rojo, nada más es eso de aquí, pero esta imagen me gusta, ¿no? Entonces por eso puse este. Nada más es esto que estoy poniendo de rojo, nada más, no es todo, nada más es esto, ¿ok? Esta parte que sale aquí, esta parte no, nada más es esto del cuello. Entonces ese músculo tiene un origen en el tercio inferior del ligamento cervical posterior, es decir, en la base del occipito, ¿ok? Y tiene otro origen en las apófisis espinosas de C3 a C6. Las espinosas 1, 2, 3 y el ligamento nucal, o el ligamento cervical posterior. Y se inserta en el occipital, mastoides y también en la apófisis transversa de la 2 a la 4 cervical. Entonces, tantito, ¿ok? Con 3/4. Ahí. Es un músculo que va a todo esto. ¿Ok? Es un músculo que abarca toda esta parte de aquí. ¿Ok? Acuérdense que el trapecio está aquí atrás. El trapecio no está aquí, el trapecio está acá atrás. Entonces aquí tenemos el músculo esplenio de la cabeza. Muy diferente que nos duela la parte posterior a la parte lateral. Cuando nosotros dormimos chueco, o el paciente duerme, es que dormir chueco me duele el cuello, generalmente el músculo que se lastima es el esplenio de la cabeza. No es el trapecio, es el esplenio de la cabeza. Porque nosotros regularmente dormimos con la almohada aquí. Regularmente los que duermen como con 20 almohadas en la cabeza, pues no, ¿verdad? Pero los que dormimos con una sola almohada, dormimos aquí. Entonces el músculo que se lesiona, el músculo que se contractura, es el músculo esplenio de la cabeza, no es el trapecio. Y bueno, este músculo nos sirve para hacer flexión lateral y para hacer una rotación. Vean cómo la inserción se acerca al origen. En una flexión lateral, la inserción se acerca al origen. En general, cuando nos da una tortícolis, ese es el músculo que se lesiona, el músculo esplenio de la cabeza. Después tenemos otro músculo de plano profundo, que es el semiespinoso de la cabeza o complexo mayor de la cabeza, que tiene un origen en las transversas de T7 a C6 y en el pilar articular de C6 a C4. Bueno, si ustedes recuerdan sus clases, el pilar articular es donde se articula vértebra con vértebra con vértebra, que es en las facetas articulares. ¿Vale? Ese es el pilar articular. Entonces es un músculo de plano profundo. ¿Cuánto les falta? Es un músculo de plano profundo y va alrededor de o al lado de las espinosas. Aquí. Ay, no, pero yo estoy haciendo muy abajo, no va tan abajo. Va aquí, y toda esa parte de aquí. Este músculo semiespinoso de la cabeza le ayuda al músculo transverso de la cabeza a hacer esto. ¿Vale? Hacer una hiperextensión torácica. Hacemos una extensión cervical y para alcanzar a ver, no sé, algo que está en el techo, tenemos que hacer esto. Entonces, aquí, transverso del cuello y aquí, semiespinoso de la cabeza, complejo mayor, para hacer una hiperextensión de mis vértebras torácicas. Tenemos este otro músculo que es el longísimo de la cabeza, el longísimo cervical y el longísimo torácico, que como su nombre lo dice, es un músculo muy largo, muy grande, y es un músculo de plano profundo. Obviamente no lo voy a pintar en él, no lo voy a dibujar. ¿Por qué? Porque es un músculo muy profundo y muy largo. Entonces, guíense con la imagen, por favor. Va desde occipital, va desde el temporal hasta el hueso sacro, agarra costillas, lumbares, torácicas,
todas las cervicales, exceptuando la primera y la segunda, porque la primera y la segunda tienen sus propios músculos. Entonces, por esa razón no agarra esa parte. Tenemos los músculos escalenos. Los músculos escalenos que siempre se andan lesionando junto con el esclerio de la cabeza y junto con el esternocleidomastoideo. Los músculos escalenos, cuando nosotros hacemos, bueno, extensión y una ligera rotación y estiramos, son los músculos que se llegan a marcar después del esternocleidomastoideo. Enfrente del esternocleidomastoideo se llegan a veces a marcar algunos músculos. Son estos músculos de los escalenos. Y bueno, a veces siempre se andan contracturando. Tenemos 3 músculos escalenos, el anterior, el medio y el posterior. Tenemos el escaleno anterior, que va de las apófisis transversas de C3 a C6 y agarra la primera costilla. La primera costilla está por debajo de la clavícula. No se puede palpar con facilidad porque está por debajo de la clavícula, entonces no se puede palpar bien. Entonces, clavícula, inmediatamente por debajo está la costilla. Aquí tenemos la costilla y bueno, su origen que es en la apófisis transversa de C3 a C6. Entonces, aquí tenemos mi primer escaleno. Escaleno medio, que es de la apófisis transversa de C2 a C7, que es un poquito más grande por la parte posterior, y agarra la primera costilla, pero un poquito más hacia la lateral. Y la última, y el escaleno posterior que agarra o se origina en la apófisis transversa de C5 y de C6 y se inserta en la segunda costilla. Clavícula, primer costilla, segunda costilla. En su parte un poquito ya más externa. Y se origina de C5 y C6. Okay. Entonces, cuando nosotros hacemos una extensión o una flexión lateral, ¿puedes acercarte un poquito más? Ahí, aquí. Vean cómo se elongan los músculos. Cuando hacemos una extensión, lo mismo. Cuando hacemos una flexión, es cuando los músculos se acortan. Entonces, ahí podemos decir que es una contracción. Una rotación y vean cómo la origen se acerca a la inserción. Los músculos escalenos también tienen que ver con la respiración. Respira profundo. Sostén un ratito. Y aquí vemos cómo al momento de inflar el pecho, al inhalar, el origen, la inserción, se acerca al origen, ¿saca? Y ahí se aleja. Respira otra vez. Sostén. Entonces, estos músculos escalenos van a jalar a la primera y segunda costilla. ¿Para qué? Para que el tórax se pueda expandir hacia arriba. Si estos músculos están contracturados, este movimiento de la primera y segunda costilla va a ser imposible. Ponte de lado. Músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son 3 principales, los demás son accesorios, como lo que es el visorio, el buccinador, los músculos de la mandíbula, cigomáticos, el buccinador es el músculo con el que inflamos los cachetes. Este músculo es un músculo buccinador, así se llama.
Ok, entonces, tenemos tres músculos de la masticación, el macetero, el temporal y los pirigoideos. El músculo macetero, muerde lo más fuerte que pueda. El músculo que nosotros sentimos que al momento de morder se tensa, ese es el músculo macetero, es el músculo más fuerte del cuerpo humano. El músculo temporal, como su nombre lo dice, está sobre el hueso temporal. Y los músculos tiroideos, si han ido con el dentista, los músculos tiroideos están por dentro de la boca y es justo donde inyecta el dentista. Tenemos el superior y tenemos el inferior. Eso sí, váyanse al espejo y búsquenselos y es donde les digo, justo donde inyecta el dentista la anestesia. Entonces esos son los músculos tiroideos, son muy dolorosos a la palpación. Están hasta atrás de las encías, ahí se los pueden también encontrar. Entonces tenemos macetero, temporal y los tiroideos por dentro de la boca. Ok, hagan movimiento de masticar y vean cómo se mueve hasta el músculo temporal. ¿Por qué? Porque el músculo temporal se mueve porque el músculo temporal tiene una inserción en la apófisis coronoides de la rama de la mandíbula, es decir, hasta acá. Entonces, es un músculo para la cara, es un músculo grande, porque ese es un músculo de cara, bueno, de cara y cráneo, porque se origina el músculo de cara, pero se inserta el músculo el hueso de cráneo. Entonces, es un músculo craneofacial. Entonces, necesitamos que, si se acuerdan de los movimientos articulares, la mandíbula tiene dos movimientos, lo que es depresión y elevación. El músculo que hace depresión y elevación es justamente el macetero y el temporal. Entonces necesitamos esos músculos, ¿para qué? Para poder abrir y cerrar la boca. Porque no nada más funcionan a la hora de masticar, también funcionan a la hora de hablar, para que nosotros podamos hacer esa depresión y elevación de la mandíbula. Ok, vamos con músculos del tórax, los músculos de la respiración. Tenemos el músculo diafragma, ¿cuántas manos se te caes? Voy a bajar un poquito. El músculo diafragma o el diafragmático, como vienen en algunas bibliografías, es un músculo único que se origina en la apófisis hipoides, que ya vimos que la apófisis hipoides es parte del esternón. Los cartílagos costales, que ya vimos que el tórax tiene cartílagos costales. Y en las costillas flotantes, la onceava y la doceava la agarran todas. Entonces, por eso les menciono, no sé cómo Talia se quitó las últimas costillas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se origina mi músculo diafragma o mi músculo diafragmático y se inserta en un tendón central. Este músculo, a pesar de ser un músculo esquelético, no se inserta en otro hueso, se inserta en el mismo. Se inserta mediante un tendón central y nada más deja libres 3 orificios para la vena cava inferior, que aquí la tenemos, el esófago y la vena aorta. ¿Okay? Que la vena aorta cuando va bajando se subdivide dependiendo por dónde vaya pasando. ¿No? Entonces es un músculo muy, muy, muy grande. Respira profundo. Y a la inspiración es cuando se contrae, sácalo. Y ahí ya se relaja. Respira profundo. Se contrae, sácalo, y se relaja. ¿Okay? Entonces, la función motora es la inspiración. El diafragma también me sirve para dividir lo que es mi caja torácica de mi caja abdominal, para que las vísceras de la caja torácica no se confundan o no se mezclen con mis vísceras de mi caja abdominal. ¿Okay? Músculos de abdomen no vamos a ver músculos de abdomen.
Entonces, esa es la función de mi diafragma. Tenemos los músculos intercostales. Ok. Los músculos intercostales. Tenemos músculos intercostales externos y músculos intercostales internos. Aquí vamos a dibujar o vamos a tratar de hacer la interpretación de costillas. ¿Vale? Vamos a suponer que hasta aquí llega la costilla. ¿Vale? Solamente es una interpretación. Okay. Los externos van del borde inferior de la costilla al borde superior de la costilla inferior. Van de abajo, de arriba hacia abajo. Y se llaman externos porque están por encima de las costillas. Tenemos otro músculo intercostal interno que están por dentro de las costillas. Y estos van al revés. Estos van de abajo hacia arriba, del borde superior de la costilla al borde inferior de la costilla superior. Van de abajo hacia arriba. Entonces, cuando yo inspiro, respira profundo. Sácalo. Respira. De ahí que no. Cuando yo respiro profundo, el músculo intercostal interno jala todo. ¿Sácalo? Cuando yo exhalo, mi músculo intercostal externo es el que contrae. Uno se relaja, el otro se contrae. Uno se relaja, el otro se contrae. A la inspiración, músculo intercostal interno. A la expiración, músculo intercostal externo. A la inspiración, músculo intercostal interno. Y a la expiración, músculo intercostal externo. Siempre deben de estar en juego. Cuando el paciente viene por algún problema, no sé, que hizo ejercicio aeróbico sin saber cómo hacerlo y respiró sin control y sin saber cómo al momento de hacer ejercicio, y desde ahí al momento de respirar siente unos ligeros piquetes en las costillas, pueden pensar en estos músculos, ¿no? Pueden pensar que aquella es la inspiración, entonces músculo intercostal interno. Si es la expiración, músculo intercostal externo. Espero que haya quedado claro esto de músculos intercostales, que son músculos muy importantes para que las costillas se puedan mover. Okay. Tenemos el músculo subclavio, que es un músculo propio de la clavícula, y está justamente por debajo de la clavícula. Aquí yo no se lo puedo pintar porque está debajo de la clavícula. Tiene un origen en la primera costilla y se inserta en la clavícula por dentro, por del borde interno de la clavícula. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve este músculo subclavio? Okay. ¿Me sirve respirar profundo? ¿De acuerdo? Si ustedes ponen su mano sobre su clavícula y respiran profundo, van a sentir como la clavícula como que se mete, por así decirlo, ¿vale? Para que la costilla pueda, o para que el tórax pueda expandirse. ¿Sí? Otra vez respira. Acá. ¿Ok? Sientan este movimiento, pongan ustedes su mano sobre la clavícula, respiren profundo y sientan como esa clavícula como que se mete, se une un poco para que las costillas puedan expandirse. Entonces, este músculo subclavio me permite hacer este movimiento en el tórax. El músculo subclavio es un músculo que permite la respiración. No es un músculo motor de la respiración, pero es un músculo accesorio para la respiración. Tenemos los músculos pectorales, que todos sabemos dónde están. Están en todo el pectoral, están en toda esta parte de aquí. Tenemos dos músculos, un músculo pectoral mayor y uno menor. Bueno, vamos primero con el mayor, que tiene un origen en la cabeza de la clavícula, el esternón y cartílagos costales de la sexta, la onceava costilla. O sea, es un músculo que abarca
realmente todo lo que es el pecho. Y tienen inserción en la corredera bicipital del húmero. Aquí. Entonces abarca de aquí hacia todo el pecho. De aquí hacia todo el pecho. Y el músculo pectoral menor, que tiene un origen de la segunda a la quinta costilla y de la tercera a la quinta. Son dos orígenes, de la segunda a la quinta y de la tercera a la quinta. Y tiene una inserción en la apófisis coracoides. La apófisis coracoides, acuérdense que es parte de la escápula, y la encontramos por aquí enfrente. Está la clavícula, nuestro húmero, y justamente por debajo está nuestra apófisis coracoides. Duele un poco, entonces por favor no se la palpen tan fuerte. Entonces es un músculo pequeñito aquí. Comparación. Músculo pectoral mayor, que agarra bíceps, perdón, agarra la corredera bicipital, que es parte de húmero, y todo el pectoral, y nuestro músculo pequeño, que es de la coracoides, de la segunda a la quinta y de la tercera a la quinta costilla, pequeñito. Entonces, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, ejercicio de remo, funciona pectoral, pero al mismo tiempo también se mueve la escápula. ¿Por qué? Porque está íntimamente conectado con la coracoides. ¿Okay? Entonces aquí se contrae, se acerca la inserción al origen, y aquí se elonga, se aleja la inserción del origen. ¿Okay? Punto como 3/4. Como con intención. Okay. Los músculos serratos, tenemos músculo serrato anterior y posterior. Nada más les voy a enseñar el anterior. Son como unos pequeños cuadritos, por así decirlo, que se marcan en esta zona de aquí. Perdón, por aquí. Aquí. Se marca. Entonces, también este músculo serrato anterior, o los músculos serratos, ¿me sirven para qué? Respira profundo. Me sirven para jalar a mis costillas hacia lateral. Las costillas se expanden hacia superior, hacia el frente, pero también se expanden hacia lateral para permitir a que los pulmones se expandan totalmente. Sácalo. Otra vez, respira profundo. Sácalo. Ok. Otra vez, respira. Y jalan a las costillas hacia posterior y hacia lateral. Sácalo. Obviamente yo estoy aquí exagerando el movimiento, pero es el movimiento que hace el músculo serrato. Y entonces, el músculo serrato es un músculo principal para la respiración. Vamos con los músculos romboides. Bueno, los músculos romboides son músculos que están por debajo del trapecio, perdón, están por debajo del trapecio. Son músculos que se contracturan con facilidad. Entonces, los romboides son músculos que se contracturan muy fácil. Los romboides siempre andan contracturados, los pobrecitos romboides. ¿Por qué? Por la posición que tenemos siempre. Por esta posición. Entonces, si nosotros nos pusiéramos derechos, con los hombros hacia atrás, los romboides nos andarían contracturando y andarían siempre relajados. Entonces, bueno, vamos con lo que es escápula. Acuérdense que la escápula tiene dos fosas, tiene una fosa superior y una fosa infraespinosa y supraespinosa. ¿Okay? Entonces, tiene un origen en las apófisis espinosas de T2 a T5. Entonces, T2, 3, 2, 3,
4, 5. Y se inserta en el borde ventral de la escápula por debajo de la espina. Entonces, todo esto vamos a llevarlo. Aquí tenemos la espina de la escápula. Y toda esta parte, todo lo que sobra de mi escápula por debajo de la espina, vamos a conectar. Y mi romboides menor, que tiene un origen en las apófisis espinosas de T1, 3, 2, 1, y C7, y se inserta en el borde ventral de la escápula por debajo de la espina. La espina de la escápula, y recuerden que tiene una fosa supra, todo lo que sobra de aquí. A este músculo lo que lo divide es la espina de la escápula. Ponte tus escápulas. Entonces ahí está, mi romboides. Romboides menor, romboides mayor. Vamos a ponerle una M minúscula y una M mayúscula para que ustedes lo puedan ubicar mejor. Relájalo. Contra. Hacia atrás. Y ahí tenemos entonces, cuando estén cansaditos de la espalda, aquí, ¿vale? Porque los romboides se contracturan más que todo el trapecio. Se siente mejor aquí que aquí. Entonces, esos son los músculos romboides. Que con el ajuste de torácicas liberamos un poquito de contractura en esos romboides. Tenemos el músculo angular o elevador de la escápula que precisamente me sirve para elevar, hacia arriba, hacia abajo, elevar mi escápula. Bueno, tiene un origen en las transversas de C1 a C4, de C1 a C4, y se inserta en el borde ventral de la escápula por encima de la espina de la escápula, es decir, no sé si recuerdan en las clases de escápula, que la escápula tiene 3 bordes, tiene 3 ángulos, ángulo inferior, dos ángulos, ángulo inferior y ángulo superior. Este músculo se inserta en el ángulo superior de la escápula. Y me sirve precisamente, eleva tu escápula, y aquí se contrae, baja, sube, y baja. Y en clase de articulaciones vimos que la escápula tiene movimiento especial, elevación y depresión. Elevación y depresión. ¿Ok? Entonces, junto con el esplenio de la cabeza, que lo teníamos aquí, el angular elevador de la escápula, el esternocleidomastoideo y el músculo transverso del cuello, o transverso espinal del cuello, hace lo que comúnmente se conoce como una tortícolis. Todos estos músculos, junto con otros accesorios, junto con otros de la espalda o de cuello, se contracturan cuando tenemos una tortícolis. Estos, en un síndrome latigazo, son músculos más profundos del cuello. Cuando tenemos una tortícolis, sí se lastiman lo que es, o se contracturan, esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza, transverso espinal, angular elevador de la escápula. Entonces, todos estos músculos debemos de atender cuando tengamos una tortícolis y por favor no anden atendiendo el trapecio, porque nada tiene que ver. Bueno, y por último vamos a ver el músculo dorsal ancho. ¿Qué te parece? Músculo dorsal ancho, que como su nombre lo dice, es un músculo ancho. Bueno, este músculo tiene muchos orígenes y una sola inserción. Se origina de T12 a T6. Todas las vértebras lumbares. Cresta, sacra e ilíaca. O sea, todo lo que es mi sacro y mi hueso, y una porción de mi hueso ilíaco. Y todo esto se inserta en lo que es mi surco intertubercular, es decir, entre troquín y troquíter. Y vean, por ejemplo, aquí cómo se dibuja todo el dorsal ancho.
Entonces, no sé si vean, por ejemplo, aquí en el dibujo que tiene esa parte dispuesta como para recibir algo aquí. ¿Qué músculo encaja ahí? Lo que es mi músculo trapecio. Entonces, tiene esa forma perfecta. El dorsal ancho está dispuesto para el trapecio. ¿Vale? Entonces, no sé si notan, no sé si notan esa parte. Haz como, vamos a pasar. Ahí. Vean el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Un poquito de extensión. Dorsal ancho, músculo trapecio. Entonces, el dorsal ancho y el trapecio me van a hacer lo que es una extensión de columna. Baja todo. Ahí se encuentra todo relajado y vuelve otra vez. Y todo se encuentra en contracción. No contractura de contracción porque está acercando la inserción al origen. Ay. Y bueno, hasta aquí son todos los músculos que vamos a ver de espalda. Ya vimos músculos del cara y cráneo, músculos de la respiración, músculos de la masticación, un poco de músculos profundos de columna, músculos superficiales y de plano medio de nuestra espalda, que son los músculos que principalmente se contracturan. Espero que sepan diferenciar un músculo del otro y sepan qué músculo se lleva con qué otro músculo, o sepan esa relación que hay entre el yoides y el hombro, ¿no? Porque vimos un poquito de músculos yoideos. Y bueno, el músculo conecta partes, por ejemplo, las lumbares con lo que es el húmero, ¿no? Entonces, sí tiene que ver que cuando levanto el brazo me duelan un poco las lumbares, ¿por qué? Por la conexión muscular que hay. Cuando respiro profundo, a lo mejor duelen las costillas, ¿por qué? Por esa conexión muscular que hay. ¿Okay? Muchos problemas o algunos problemas que tenemos son causados por problemas musculares, ustedes poniendo ahí otras cosas. Y pues no, primero, nosotros como quiroprácticos debemos hacer una exploración física para determinar si es un problema muscular, óseo, si es un problema articular, si es un problema orgánico, si es un problema funcional, o qué hay por ahí, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer esas pequeñas, o esa gran exploración física. Como quiroprácticos necesitamos conocer anatomía, que es lo principal, la anatomía. Necesitamos saber qué es normal para conocer lo anormal. Si no conocemos lo normal, ¿cómo sabemos qué es lo que no está bien? Okay. Y bueno, nada más nos falta lo que son brazo y pierna. Vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a ver músculos superficiales, no los vamos a ver todos. Por ejemplo, todos los de antebrazo no los vamos a ver porque son muchísimos. Pues nada más voy a por ahí a dar un poquito como de mnemotecnias para que se las aprendan y ya. Entonces los veo en su próxima clase. Estudien mucho, 1 hora diaria, dedicarle a esto es más que suficiente.